En este vídeo verás todo lo necesario para empezar a hacer videojuegos, desde qué herramientas debes usar hasta cómo aprender a desarrollar y publicar tu primer juego. Buenas, yo soy Tori y actualmente estoy desarrollando The Plant Shop, un juego de terror donde debes vender plantas a unos clientes nocturnos mientras un monstruo planta te acecha. En la descripción te dejo un enlace para que vayas a probar la demo y que añadas el juego a tu lista de deseados en Steam. En este vídeo voy a enseñarte todos los pasos que debes seguir para aprender a crear videojuegos desde cero, totalmente gratis y lo más importante, sin perder 5 años de tu vida haciendo un RPG pero muy guapo. El típico RPG pero muy guapo. Lo primero que debes saber es que un videojuego es como un puzzle gigante, donde tienes miles de piezas sueltas. El movimiento del jugador, la cámara, los enemigos... Tú decides qué piezas usar y cómo encajarlas para que el juego cobre vida. Y eso es lo que hace tan divertido crear videojuegos. Ver cómo algo que antes no existía empieza a funcionar. Ahora mismo es sin duda el mejor momento para aprender a hacer videojuegos, pues hace 20 años tenías que estudiar una ingeniería informática y ahora tienes miles de tutoriales gratis en YouTube. También es el mejor momento para los juegos indies, pues nunca fue tan fácil desarrollar y publicar un juego y que se haga popular. Ejemplos como Balatro o Megabonk, que han llegado a superar a la industria AAA, fueron hechos por una sola persona en su casa. Y la primera pieza que debes elegir es un motor de videojuegos. Un motor de videojuegos es la herramienta donde vas a diseñar, programar y montar tu videojuego. Es donde pasarás el resto de tu vida, así que elige bien. Tienes dos opciones: programar tu propio motor de videojuegos o elegir un motor ya hecho. La primera opción te da control total sobre tu videojuego, pero requiere conocimientos avanzados de programación y te llevará mucho tiempo. La mejor opción y la que el 90% de personas escogen es elegir un motor de videojuegos, que ya tiene varios sistemas hechos, como el sistema de física o el sistema de sonidos. Pero, ¿qué motor elegir? Los más usados son Unity. Actualmente es el más popular para indies, incluso después de la famosa liada de Unity. Utiliza el lenguaje de programación C# y te permite hacer cualquier juego 2D o 3D, y para cualquier plataforma, PC, consola o móviles, lo que lo vuelve el motor más versátil y completo. Al principio puede ser algo abrumador, pero es un motor muy potente y le puedes sacar mucho provecho. Es el motor que uso para hacer mis videojuegos y llevo más de 8 años usándolo. GameMaker. Es un motor bastante simple y perfecto para aprender. Puedes hacer juegos en 2D y usa su propio lenguaje de programación llamado GML. Aunque no necesitas saber programar, pues tiene una opción conocida como Visual Scripting, en el que puedes conectar nodos para crear comportamientos. RPG Maker. Si quieres hacer un juego tipo RPG con combates por turnos y enfocado en la historia con muchos diálogos y personajes, este motor trae todo eso hecho y solo necesitas programar si quieres crear mecánicas únicas. Si quieres hacer una novela visual con monas chinas, este motor es perfecto para ti. Godot. Este es un motor totalmente gratis y además open source, lo que significa que una vez que lo descargas es tuyo para siempre. Aunque no es tan potente como Unity, en él puedes hacer juegos 2D o 3D sin problemas. Actualmente está ganando mucha popularidad y puede convertirse en el motor más usado, ya que es un motor accesible y muy fácil de usar, con un sistema de nodos y un lenguaje de programación sencillo. Unreal Engine. Este es el motor más usado por grandes estudios y el estándar para juegos 3D realistas, pues ofrece herramientas potentes para crear escenarios y personajes increíbles. Utiliza el lenguaje de programación C++ y si ya eres un artista o animador 3D, este es tu motor. Cuando hayas elegido un motor, ha llegado el momento de aprender a usarlo. Aunque puedes estudiar videojuegos o leer libros, la mejor opción sin duda es ver tutoriales en YouTube. Y por suerte tienes cientos de tutoriales muy completos de cada motor perfectos para principiantes, donde te enseñan desde lo más básico de un motor hasta programar algo específico como por ejemplo el movimiento de un personaje. El único inconveniente de los tutoriales es algo conocido como Tutorial Hell o infierno de los tutoriales. ¿Qué ocurre cuando te estancas siguiendo tutoriales porque solamente copias lo que hace el tutorial sin entender realmente lo que estás haciendo? Para ello te recomiendo que siempre que copies una línea de código de un tutorial te pares a pensar, ¿realmente sé lo que estoy haciendo? Si no lo sabes, debes pausar el tutorial y buscarlo en Google o en la documentación del motor hasta entender realmente lo que estás haciendo. Una vez que ya sabes cómo usar un motor, en algún punto tendrás que aprender a programar.
Pues es una de las partes fundamentales de un videojuego y lo que le da vida a tu juego, ya sea el movimiento del jugador o la IA de los enemigos. Aunque al principio puede parecer muy complejo y que debes saber muchas matemáticas, en realidad es más sencillo. La programación es fundamentalmente lógica, es decir, si pasa esto, haz esto. Yo aprendí a programar en la universidad, pero también tienes tutoriales y cursos perfectos para empezar. Y créeme que merece la pena. La primera vez que conseguí que mi personaje se moviese estaba flipando. Para hacer los gráficos de un videojuego puedes elegir entre diferentes estilos visuales. Pero ten en cuenta que el tiempo que pases haciendo el arte de tu videojuego es tiempo extra de desarrollo. Lo más importante de un videojuego es que sea divertido, y eso se basa principalmente en sus mecánicas. Un juego, por muy bonito que sea, si no está bien diseñado y no es divertido, fracasa como juego. El arte es una capa por encima que hace que el juego sea atractivo para el público y hace que tu juego llegue a más audiencia. Una regla que me sirvió cuando estaba empezando es: primero haz que exista, luego haz que sea atractivo. Al principio puedes programar todo usando formas básicas como cuadrados o triángulos. Una vez que tengas el juego diseñado y programado, entonces puedes dedicarte a hacer el arte. No te preocupes si no eres un buen artista. Siempre puedes utilizar assets gratuitos en Itch.io o en las tiendas del motor que estés usando. Como por ejemplo en la Unity Asset Store, donde puedes encontrar escenarios 3D optimizados y listos para usar en tu videojuego. Si aún así decides que quieres hacer el arte de tu videojuego, no hace falta que sepas dibujar bien para hacer un juego visualmente atractivo. Solo necesitas conocer algo de composición y usar una paleta de colores coherente. Un estilo visual fácil de aprender es el arte minimalista, donde con colores planos y formas sencillas puedes crear unos gráficos llamativos usando herramientas gratis como GIMP. O aplicar la misma técnica en modelos 3D low poly o con pocos polígonos, aprendiendo a modelar en Blender. Aunque en realidad la forma más sencilla de hacer arte cuando estás empezando es el pixel art, ya que al tener menos resolución tienes menos posibilidad de error. Un error muy común cuando estás aprendiendo pixel art es utilizar sprites de tamaños diferentes. Así que asegúrate de usar sprites del mismo tamaño y misma paleta de colores para obtener un resultado profesional. Para hacer pixel art puedes empezar utilizando Piskel como hice yo, o utilizar Aseprite, que es la herramienta de pixel art más usada actualmente. La música en videojuegos es para muchos una parte imprescindible, y la que los convierte en una experiencia memorable. Pero si estás empezando y no tienes experiencia en composición de música, te recomiendo que no le dediques mucho tiempo, y que al principio utilices música gratuita o de uso libre. Sin embargo, una de las cosas que sí debes dedicarle tiempo son los sonidos, ya que pueden ser la diferencia entre un gameplay aburrido y genérico a uno inmersivo y satisfactorio. Esto se debe a que los sonidos afectan directamente a la ambientación del juego y a algo conocido como juice. Te pongo un ejemplo. Por ello es recomendable que dediques suficiente tiempo a pulir tu juego, buscando sonidos en páginas como freesound.org o creándolos tú mismo con herramientas como VFXR. Un consejo es que no abuses de los mismos efectos de sonido, o de repetir una canción muy corta en bucle. Siempre intenta añadir variación en el tono y volumen de los sonidos. Cuando lleves ya varias semanas haciendo juegos, te darás cuenta de que los proyectos de videojuegos se hacen enormes en muy poco tiempo. ¿Y sabes algo que también se hace enorme en muy poco tiempo? Y que estarás trabajando en el mismo proyecto durante meses o años. Por lo que es imprescindible que tengas una buena organización, separando los archivos del proyecto en carpetas por cada categoría y estructurando los objetos de la escena correctamente. Y por supuesto tener un buen plan, donde tengas claro las tareas completadas, las tareas que estás haciendo y las que quedan por hacer. De esta forma, aunque no veas progreso visual en tu juego, sabes que cada día estás avanzando y puedes estimar el tiempo de desarrollo que te queda. Para ello puedes usar herramientas gratuitas como Trello o Notion. También te recomiendo mucho que tengas una pizarra digital, donde poder organizar ideas y conceptos del juego, como los personajes, historia, etc. Para esto te recomiendo la aplicación Canva. Aunque aprender a hacer videojuegos es un camino que deberás recorrer tú, eso no significa que lo tengas que hacer solo. Hoy en día hay muchos canales de YouTube que te dan buenos consejos sobre desarrollo de videojuegos. Y existen servidores de Discord donde pedir ayuda o compartir tus creaciones con personas como tú que están aprendiendo a hacer juegos.
Una buena oportunidad para aprender rápido a hacer videojuegos es participar en una Game Jam, ya sea solo o en equipo. En una Game Jam deberás poner a prueba todo lo que has aprendido haciendo un juego en 2 días o en una semana, normalmente acerca de un tema en concreto y con unas reglas especiales. Esto te permite compartir tu juego con otros desarrolladores y además aprender de los juegos de los demás. Yo, por ejemplo, he participado en varias Game Jams tanto solo como en equipo, y en cada una de ellas he aprendido bastante y me lo he pasado muy bien. Sin duda, el paso más importante de desarrollar un videojuego y probablemente el más difícil sea terminarlo y publicarlo. Aunque no tengas intención de vender tu juego, te recomiendo mucho siempre que los publiques. Como por ejemplo en Itch.io, que es una plataforma donde puedes publicar tu juego de forma totalmente gratuita. No importa si es un juego pequeño, un prototipo o una prueba. Lo importante es que aprendas a publicar tus juegos y a compartirlo con el mundo. De esta forma puedes tener una experiencia real de cómo es publicar tu juego, compartirlo con tus amigos y obtener feedback real, para cuando llegue el momento de la verdad de publicar tu primer juego comercial en Steam estés preparado. Tus 10 primeros juegos probablemente sean muy malos y nadie querrá jugarlos, pero te aseguro que tu juego número 11 será algo decente. Un ejemplo bastante conocido es el estudio de videojuegos Rovio, que antes de sacar el exitoso juego para móviles Angry Birds, desarrollaron hasta 51 juegos que fracasaron comercialmente. En resumen, los pasos que debes seguir para aprender a hacer juegos son: 1. Elegir un motor. 2. Aprender con tutoriales. 3. Hacer un juego pequeño. Y 4 y último, terminarlo y publicarlo. Esto es realmente todo lo que necesitas para aprender a hacer juegos. Con este vídeo ya no hay excusas. Cuando hayas aprendido todo esto podrás profundizar en diseño, narrativa, sistemas avanzados, marketing, etc. Cualquiera puede tener una buena idea, pero solamente un buen desarrollador de videojuegos puede convertir esa idea en un juego que puede terminar y publicar en un tiempo razonable de tiempo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tengo una noticia muy importante que daros y es que soy padre. No.